En diciembre de 1944, Adolf Hitler tomó la decisión que terminaría de vaciar el arsenal estratégico del Reich. En lugar de reforzar el frente oriental, donde la inteligencia militar advertía de una concentración soviética sin precedentes, ordenó lanzar una gran ofensiva en el oeste, a través del bosque de las Ardenas, con la fantasía de partir en dos a los ejércitos angloamericanos y recuperar Amberes. Para reunir esa fuerza, divisiones Panzer reconstruidas, reservas de combustible acumuladas con enorme esfuerzo por la industria de Albert Speer, Hitler desnudó precisamente el sector donde el desastre era más previsible. Su jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Heinz Guderian, le insistió en que el verdadero peligro estaba en el este, sobre el río Vístula, y no en una apuesta ofensiva en el oeste. Hitler no quiso escuchar. La ofensiva de las Ardenas se convertiría en el último golpe de gracia que el dictador asestó a su propia capacidad militar. El fracaso fue total y, sobre todo, irreversible. Las puntas de lanza alemanas se quedaron sin combustible casi literalmente en mitad del avance, dependiendo de capturar los depósitos enemigos para seguir moviéndose. Cuando la ofensiva se detuvo y hubo que replegarse, el Reich no solo había perdido terreno. Había quemado sus últimas reservas blindadas y la mayor parte del combustible sintético que tan penosamente había logrado reunir. Stalin, al recibir en Moscú al jefe de Estado Mayor de Eisenhower, el mariscal del aire Teder, comentó con desdén que la operación de las Ardenas había sido muy estúpida por parte de los alemanes. Tenía razón en el cálculo frío. Hitler había gastado en una semana lo que necesitaría desesperadamente para defender las fronteras del propio Reich pocas semanas después. Mientras tanto, en el este se acumulaba una tormenta de proporciones inéditas. Los informes del general Reinhard Gehlen, jefe de la inteligencia sobre los ejércitos extranjeros del este, calculaban que el ejército rojo alineaba unos 6-7 millones de hombres en un frente que se extendía desde el Báltico hasta el Adriático. Era más del doble de la fuerza con la que la Wehrmacht y sus aliados habían invadido la Unión Soviética en junio de 1941. La reconnaissance aérea de la Luftwaffe, presentada por el general Seidemann, identificaba unos 8.000 aviones soviéticos concentrados frente al Vístula y Prusia Oriental. Cuando Guderian llevó esas cifras a la conferencia del 9 de enero en el cuartel de Ziegenberg, la respuesta de la corte de Hitler fue grotesca. Göring intervino para asegurar que aquellos aviones eran señuelos, no aparatos reales, y Keitel golpeó la mesa para respaldarlo. Hitler calificó las estimaciones de inteligencia de completamente idiotas y dijo que quien las había elaborado merecía el manicomio. Guderian, furioso, replicó que entonces a él también deberían internarlo, porque las suscribía por completo. Aquella reunión marcó el patrón de todo lo que vendría. Hitler rechazó de plano las peticiones del general Harpe, en el Vístula, y del general Reinhardt, en Prusia Oriental, de retirar sus tropas más expuestas a posiciones defendibles. Insistió además en mantener 200.000 soldados aislados en la península de Curlandia, en Letonia, negándose a evacuarlos por mar para defender el territorio alemán. Guderian resumió la situación con una imagen que se volvería profética. El frente oriental era como un castillo de naipes. Bastaba con romperlo en un punto para que todo lo demás se derrumbara. El dictador, sin embargo, ordenó adelantar las reservas Panzer del Vístula, pese a las advertencias de que ese movimiento las situaría dentro del alcance de la artillería soviética antes incluso de que comenzara la batalla. La ofensiva del Vístula-Oder se desató el 12 de enero de 1945, a las 5 de la mañana, hora de Moscú, cuando el primer frente ucraniano del mariscal Konev atacó desde la cabeza de puente de Sandomierz con una densidad artillera demoledora, hasta 300 cañones por kilómetro, es decir, una boca de fuego cada 3 o 4 metros. 2 días después se sumaron los frentes de Zhukov sobre el Vístula y los de Cherniayovsky y Rokossovsky contra Prusia Oriental. El frente alemán que la destrucción del grupo de ejércitos centro durante la Operación Bagration, el verano anterior, ya había dejado sin profundidad ni reservas, simplemente se desfondó. Las puntas blindadas soviéticas avanzaban a un ritmo de 60 o 70 kilómetros diarios, cruzando ríos como el Pilika a cañonazos sobre el hielo cuando no había equipos de puente. Varsovia cayó el 17 de enero pese a la orden delirante de Hitler de defender la fortaleza Varsovia hasta el final. La ciudad ya estaba prácticamente perdida y las comunicaciones por radio, rotas. La reacción del dictador no fue revisar su estrategia, sino arrestar a 3 oficiales de su Estado Mayor y someter al propio Guderian a horas de interrogatorio a manos de Kaltenbrunner y del jefe de la Gestapo, Heinrich Müller. La velocidad del avance soviético reveló otra patología del sistema.
La parálisis de la cadena de mando alemana. Los informes sobre las posiciones enemigas al anochecer tardaban en remontar la jerarquía hasta llegar al cuartel general del grupo de ejércitos a las 8 de la mañana siguiente. Entonces el alto mando del ejército debía preparar su resumen y su mapa de situación para la conferencia de mediodía con Hitler, que a veces se prolongaba durante horas. El resultado era que las órdenes basadas en las instrucciones del dictador no llegaban a las unidades de primera línea hasta 24 horas después de que éstas hubieran reportado su situación. Hitler decidía sobre un frente que ya no existía en los lugares donde él lo creía. Movía divisiones en los mapas el cuerpo Großdeutschland trasladado de Prusia Oriental a Kielce. El sexto ejército Panzer SS enviado a Hungría en lugar del Vístula, mientras la realidad operativa se había desplazado decenas de kilómetros al oeste. La situación material del ejército alemán había dejado de admitir ilusiones. Las divisiones Panzer eran sombras de sí mismas. El llamado Tercer Ejército Panzer de Manteuffel apenas contaba con una división blindada real, y el resto se componía de batallones improvisados y reclutas en instrucción. El combustible sintético, dilapidado en las Ardenas, escaseaba hasta el punto de que en algunas formaciones el coche del cuartel general solo podía usarse en caso de emergencia. La munición estaba racionada con una precisión angustiosa. En el frente del Oder, hacia finales de marzo, las baterías de artillería tenían prohibido disparar sin permiso y recibían 2 proyectiles por cañón y día, lo que les impedía siquiera responder al fuego de contrabatería soviético. Las unidades que defendían la línea del Oderbruch eran en buena parte tropas de instrucción enviadas al frente con una ración de pan, salchicha seca y tabaco. A algunos soldados, demasiado jóvenes, se les daban caramelos en lugar de cigarrillos. Ante el vaciamiento de los efectivos profesionales, el régimen recurrió a la movilización masiva del Volkssturm, la milicia popular nacida en el otoño de 1944, no tanto de una necesidad militar como de las luchas de poder dentro del partido. Hitler, receloso de un ejército al que consideraba derrotista, quiso que el control de esta leva quedara fuera de las manos de la Wehrmacht y la entregó a los Gauleiter del partido bajo Martin Bormann. Como casi todos los varones de entre 17 y 45 años ya estaban en filas, el Volkssturm fue una amalgama de adolescentes y ancianos. Carecía casi por completo de armas anticarro. En Silesia se levantaron unos 40 batallones para defender las fronteras orientales, y las columnas blindadas soviéticas los atravesaron sin detenerse. Incluso muchos soldados profesionales eran escépticos. Como resumió un general alemán capturado, la opinión generalizada era que si la propia Wehrmacht no podía contener la situación, el Volkssturm tampoco podría hacerlo. Cuando el frente del Vístula se hundió tal como Guderian había anunciado, Hitler buscó un culpable y un remedio ideológico. El 24 de enero nombró comandante en jefe del nuevo grupo de ejércitos Vístula a Heinrich Himmler, un hombre sin la menor formación de Estado Mayor. El coronel Eismann, enviado como jefe de operaciones, encontró el cuartel general instalado en el tren especial del Reichsführer SS, con centinelas a lo largo del andén y un único mapa, además del que él mismo había llevado. El mapa de operaciones estaba desfasado al menos 24 horas. Himmler respondía a las preguntas tácticas con consignas vacías: contraataque inmediato, aplastar el flanco, y daba la impresión, según Eismann, de un ciego hablando del color. Ignoraba que el noveno ejército existía solo de nombre. Aquel mando fue un desastre, y cuando el peso de la responsabilidad se hizo insoportable, Himmler se retiró con gripe al sanatorio de Hohenlichen. Guderian, con astucia, lo convenció de renunciar y propuso en su lugar al general Gotthard Heinrici, que tomó el mando justo cuando se perdía el corredor hacia la fortaleza de Kustrin, la puerta de Berlín. Sobre la línea del Oder, con 2 proyectiles por cañón, divisiones fantasma y muchachos de las clases de instrucción, Heinrici heredaba la tarea imposible de detener a los frentes que Zhukov y Konev ya preparaban para el asalto final a la capital. Y mientras todo esto ocurría, los millones de refugiados huyendo por la nieve de Prusia Oriental, Pomerania y Silesia. El hundimiento del Wilhelm Gustloff, con varios miles de civiles a bordo el 30 de enero. El descubrimiento de Auschwitz por el 60º ejército de Konev el 27 de enero. Hitler seguía gobernando una guerra que solo existía sobre el papel. Su última visita al frente, el 13 de marzo, cerca de Britzen, lo mostró a los oficiales con el rostro pálido como la tiza y unos ojos que a uno de ellos le recordaron a los de una serpiente. Regresó a Berlín en silencio, sin pronunciar palabra durante el trayecto, y nunca volvió a abandonar con vida la Cancillería del Reich. El colapso estratégico estaba consumado,
Pero el desastre militar no era solo cuestión de mapas y divisiones. Tenía un segundo escenario, igual de decisivo, en la mente de los hombres que rodeaban al dictador y que sabían la verdad sin atreverse a decirla. El choque mortal entre Guderian y la negación de Hitler. El clima en el que esos hombres trabajaban había quedado marcado a fuego por el atentado del 20 de julio de 1944. La bomba de Stauffenberg en el cuartel general de Hitler no solo había fracasado, había desencadenado una represión brutal contra el cuerpo de oficiales y había confirmado al dictador su sospecha más profunda, la de que el Estado Mayor del Ejército era a la vez traidor y derrotista. A partir de entonces, Hitler trasladó deliberadamente poder de la Wehrmacht a las SS y a la Gestapo de Himmler, las únicas organizaciones capaces de controlar al ejército. El resentimiento de los generales creció no tanto por convicciones antinazis, solo una minoría se había escandalizado de verdad por los crímenes de los Einsatzgruppen como por la ingratitud y el desprecio de Hitler hacia ellos, y por la preferencia descarada que el régimen concedía a las Waffen-SS en armas, hombres y ascensos. El dictador odiaba abiertamente al Estado Mayor y trataba de descargar sobre los comandantes de campaña la culpa de sus propias decisiones catastróficas. Sobre cada oficial pendía además una amenaza concreta: la del Consejo de Guerra sumario, la del campo de concentración e incluso la de represalias contra su familia. En ese ambiente, la figura de Guderian representó el extremo de la franqueza posible. El jefe de Estado Mayor del Ejército chocó una y otra vez con Hitler, defendiendo las cifras de inteligencia que el dictador despreciaba, exigiendo retiradas que se le negaban, denunciando la estrategia del avestruz del cuartel general. Era prusiano, y su rabia tenía también una raíz personal. La finca de Deipenhof, en el Warzegau, que Hitler le había regalado, quedó en la línea del avance soviético, y su esposa debió huir media hora antes de que cayeran los primeros proyectiles. Guderian llegó a sospechar que la ceguera de Hitler y de Jodl tenía algo que ver con que ambos procedían de regiones Austria y Baviera que aún no estaban amenazadas, mientras la suya estaba a punto de perderse para siempre. Pero su franqueza tenía límites impuestos por el terror. Cuando en marzo abordó a Himmler en el jardín de la Cancillería para pedirle que usara sus contactos en países neutrales y propusiera a Hitler un armisticio, el Reichsführer SS se limitó a responder que aún era demasiado pronto para eso. En el polo opuesto de la franqueza estaba el mecanismo que el sistema premiaba: la edulcoración de los informes. Hans Krebs, que Hitler nombraría jefe de Estado Mayor tras destituir a Guderian, encarnaba esa habilidad. Oficial de Estado Mayor y no comandante de campaña, ingenioso y de sonrisa permanente, era el arquetipo del segundo de a bordo que el dictador deseaba. Alguien que supiera hacer blanco de lo negro. Había sido agregado militar en Moscú en 1941 y conservaba la rara distinción de que Stalin le hubiera dado una palmada en la espalda. Los comandantes de campaña, sin embargo, desconfiaban de su oportunismo. Junto a él, hombres como el general Wilhelm Burgdorf, que anunciaba la llegada de Hitler con el grito ritual «Señores, el Führer viene», y el general Alfred Jodl, de una frialdad glacial, representaban la lealtad ideológica sin fisuras. Burgdorf maniobró además para arrastrar a Krebs al círculo de Bormann y Fegelein, la camarilla que se preparaba para heredar el poder. El resultado era un filtro perverso. La verdad del frente se suavizaba en cada eslabón para no provocar las iras del dictador ni atraer la sospecha de defensa derrotista. La excepción más notable a ese filtro fue Gotthard Heinrici, comandante del grupo de ejércitos. Vístula tras la retirada de Himmler, este oficial de 58 años, de aspecto descuidado, que prefería su chaqueta de piel de oveja del frente y sus polainas de la Primera Guerra Mundial al pulcro uniforme del Estado Mayor, era considerado el modelo del tradicional oficial prusiano. Heinrici enviaba informes realistas desde el Oder y trabajaba, junto a Albert Speer, para salvar de la demolición el mayor número posible de puentes, consciente de que de ellos dependían también las conducciones de agua y alcantarillado de Berlín. En privado, dijo a Speer que no tenía intención de librar una batalla prolongada por la capital. Solo esperaba que el Ejército Rojo llegara rápido y sorprendiera a Hitler y a la cúpula nazi desprevenidos. Esa honestidad operativa era exactamente lo que el dictador no toleraba, y explica por qué los oficiales que la practicaban vivían bajo permanente amenaza. La contradicción interna de estos hombres era insoluble. Por un lado, sentían el deber militar de defender la patria y a sus familias y de informar con verdad sobre la situación. Por otro, sabían que la situación era desesperada y que decir esa verdad podía costarles la carrera, la libertad o la vida. Los interrogatorios soviéticos a prisioneros captaron con precisión esa doble conciencia. Los oficiales tenían dos opiniones de la situación.
la versión oficial y la que solo compartían con amigos muy cercanos. Un teniente lo expresó en una carta a su prometida diciendo que ser oficial significaba oscilar como un péndulo entre la cruz de caballero, una cruz de madera de abedul y un consejo de guerra. El régimen, lejos de aliviar esa tensión, la convirtió en política. Hitler copió la orden estalinista de ni un paso atrás y creó destacamentos de bloqueo. El 9 de marzo estableció el Fliegen des Standgericht, el tribunal sumario volante, dotado de un suboficial y 8 hombres como pelotón de ejecución, cuyo principio rector era que la justicia de la clemencia no es aplicable. El general Schörner colgaba a rezagados de los árboles a la orilla del camino sin siquiera la apariencia de un juicio. Las órdenes imposibles y las negativas a retiradas tácticas se sucedían con una lógica cada vez más alejada de lo posible. Hitler se negó a evacuar Curlandia. Mantuvo guarniciones condenadas en fortalezas como Breslau, Poznan y Schneidemühl y exigió contraataques que carecían de los carros, la artillería y el apoyo aéreo necesarios. El caso de Küstrin fue revelador. El dictador insistió en una ofensiva con 5 divisiones desde Frankfurt del Oder para envolver al 8º ejército de guardias de Chuikov, una operación que Guderian sabía inviable. El intento de relevar la fortaleza, el 27 de marzo, fue un fracaso costosísimo. Las tropas Panzer e infantería alemanas, al descubierto, fueron masacradas por la artillería y la aviación soviéticas. 2 días después de Remagen, cuando le informaron de que no se había podido volar el puente sobre el Rin, Hitler ordenó la ejecución sumaria de 5 oficiales, una decisión que horrorizó a la Wehrmacht. Cada reacción ante el desastre seguía el mismo guión: no revisar la orden, sino castigar al mensajero. El choque acumulado estalló en la conferencia del 28 de marzo. Hitler, ya irritado por la noticia de que los tanques de Patton alcanzaban Frankfurt del Meno, exigió saber por qué había fracasado el ataque sobre Küstrin y culpó al general Busse de no haber empleado bien su artillería. Guderian intervino para recordarle que Busse había gastado toda la munición de que disponía. Hitler le gritó que entonces debería haber dispuesto de más. El testigo Freytag von Loringhoven observó cómo el rostro de Guderian enrojecía mientras el de Hitler palidecía, en una escalada tan intensa que el aire salió de la sala para telefonear a Krebs y pedirle que interrumpiera la reunión con un pretexto. Aquella tarde, Hitler ordenó a Guderian que se tomara 6 semanas de baja por su salud, apartándolo del mando. La franqueza había sido finalmente expulsada del círculo del dictador y sustituida por la complacencia de Krebs, el hombre que sabía hacer blanco de lo negro. Lo que quedaba era una desconexión casi total entre la realidad del frente y las fantasías operativas que se manejaban en la Cancillería, mientras el 9º ejército de Busse y el 3er ejército Panzer de Manteuffel se sostenían con batallones compuestos, reclutas y una compañía de cañones de asalto que vestía uniformes de submarinistas. Göring describía sus 2 divisiones de paracaidistas del Oder como superhombres y prometía enviar al diablo a todo el ejército rojo, ignorando que muchos de aquellos hombres eran personal de la Luftwaffe sin experiencia alguna en combate terrestre. Su 9ª división de paracaidistas sería la primera en quebrarse cuando llegara el ataque. La camarilla nazi seguía inventando cifras el plan de los 800.000 hombres, los miles de ayudantes del frente, extraídos del servicio de correos para nutrir un frente que no tenía armas que entregarles. Como escribió el coronel Eismann, repartir a esos hombres sin instrucción unos pocos Panzerfausts y una granada para llevarse consigo a algún enemigo era, sencillamente, una orden de asesinato masivo organizado. A finales de marzo, esa brecha entre el papel y el terreno se había vuelto imposible de disimular. Los informes catastróficos llegaban sin pausa desde el Oderbruch. Baterías con 2 proyectiles diarios, tropas de instrucción cavando trincheras en un terreno encharcado donde el agua aparecía a menos de 1 metro de profundidad. Francotiradores soviéticos que impedían todo movimiento a la luz del día, deserciones contenidas solo por veintenas de controles de la Feldgendarmerie. Los oficiales del Estado Mayor sabían que la única incógnita que quedaba era el número de días que tardaría el Ejército Rojo en cubrir los 80 kilómetros que separaban la línea del Oder de Berlín. La verdad que nadie se había atrevido a decir en voz alta que la guerra estaba militarmente perdida ya no podía sostenerse fuera de las conversaciones privadas. Y esa imposibilidad de seguir ocultando la magnitud del desastre conducía, inevitablemente, hacia la confrontación directa que tendría lugar en el corazón del Führerbunker. La atmósfera de muerte en el búnker de Hitler en abril de 1945. A mediados de abril de 1945, el centro de mando del Tercer Reich había quedado reducido a una serie de habitaciones de hormigón enterradas bajo el jardín de la Cancillería del Reich.
El complejo se dividía en dos niveles. Un búnker superior, el Vorbunker, que servía de antesala y comedor, y el inferior, el Führerbunker propiamente dicho, situado unos metros más abajo y conectado por una escalera estrecha. El conjunto había sido completado apenas en 1944 y nunca fue concebido para dirigir una guerra. Carecía de instalaciones de comunicación adecuadas, una deficiencia que se volvería decisiva en los días finales. La señal de radio dependía de un único cable que ascendía a través de un globo aerostático sobre la Cancillería, y cuando ese globo fue derribado, las comunicaciones seguras se desplomaron literalmente. Para reconstruir el avance soviético antes de cada conferencia de situación, dos oficiales del Estado Mayor, el mayor Freytag von Loringhoven y el capitán Bolt, recurrieron a un método tan improvisado como revelador del colapso del sistema. Marcaban números de teléfono de apartamentos de la periferia de Berlín tomados de la guía telefónica. Si respondía una voz alemana, preguntaban si habían visto tropas enemigas. Si contestaba una voz rusa con una ristra de insultos, la conclusión sobre la posición del frente era evidente. Para conocer la situación europea, obtenían en secreto los últimos despachos de Reuters a través de Heinz Lorenz, el jefe de prensa de Hitler. Aquel era todo el aparato de inteligencia que le quedaba al mando supremo del Reich. La paradoja resultaba aplastante. El cuartel general que en 1941 había dirigido un imperio que se extendía desde el Volga hasta los Pirineos y desde el Cabo Norte hasta el Sáhara, dependía ahora de la guía telefónica de Berlín para saber dónde estaba el enemigo. Las condiciones materiales del búnker creaban un contraste grotesco con la ciudad que se desmoronaba sobre él. Estaba fresco y húmedo, pero disponía de agua, luz eléctrica de generadores y reservas abundantes de comida y alcohol. Las cocinas de la Cancillería seguían funcionando y servían guisos de forma constante. Era, en palabras de un testigo, un refugio magníficamente provisto en medio de una ciudad donde los civiles cocinaban patatas medio podridas sobre fuegos diminutos cercados por 3 ladrillos. En la diminuta sala de conferencias, sin embargo, con 15 o 20 personas apretadas, el aire se volvía casi irrespirable. Hitler era el único que se sentaba. Los demás permanecían de pie, medio dormidos. Los bombardeos y la artillería empezaron a abrir grietas en las paredes, y el polvo se filtraba en el ambiente. Fumar estaba terminantemente prohibido en el búnker inferior, de modo que quien necesitaba un cigarrillo debía subir un piso. El coronel de Maizière describió aquel ambiente con precisión clínica. Reinaba una atmósfera de descomposición, con borrachera y abatimiento, y hombres de todos los rangos comportándose de manera frenética. La disciplina, anotó, había dejado de existir. Las generosas reservas de alcohol, observó, no contribuían precisamente a la claridad de pensamiento. El deterioro físico de Hitler era visible para todos los que lo rodeaban. En su 56º cumpleaños, el 20 de abril, muchos de los que acudieron a felicitarlo pensaron que parecía al menos 20 años mayor de lo que era. Para evitar que el temblor de su brazo izquierdo resultara demasiado evidente, caminaba sujetándoselo por detrás de la espalda con la mano derecha, soltándolo solo durante breves instantes. Aquella tarde, recorrió lentamente una fila de muchachos de las juventudes hitlerianas en el jardín en ruinas de la Cancillería, algunos condecorados con la Cruz de Hierro por atacar tanques soviéticos, pero ni siquiera pudo entregarles las medallas él mismo. Se limitó a pellizcar una mejilla o tirar de una oreja, con una sonrisa que los testigos describieron como inquietante. Su voz se había debilitado, arrastraba un pie y, según quienes lo trataban a diario, padecía una halitosis severa. El historiador médico aún discute si aquellos temblores correspondían a un Parkinson en desarrollo o a los efectos de la medicación, pero el resultado visible era el de un hombre prematuramente envejecido y físicamente quebrado. Esa medicación dependía por completo del doctor Theodor Morell, cuyo régimen de inyecciones que incluía estimulantes, sedantes y un sinfín de preparados de dudosa eficacia se había vuelto un motivo de paranoia para el propio Hitler. Cuando, en la noche del 21 de abril, Morell le sugirió una inyección para reanimarlo tras el agotamiento provocado por la orden del contraataque de Steiner, Hitler entró en un frenesí, convencido de que los generales querían drogarlo con morfina y meterlo inconsciente en un avión rumbo a Salzburgo. El médico, temblando de miedo, lograría poco después agregarse al grupo que partía hacia el sur, llevándose un baúl del ejército lleno de los historiales médicos del dictador. Hitler pasaba la mayor parte de sus días y noches cuando no estaba en las conferencias, sentado en su habitación, perdido en sus pensamientos, contemplando a menudo el retrato de Federico el Grande pintado por Anton Graf, que se había convertido en su icono personal.
en aquella efigie del monarca prusiano que había resistido contra toda probabilidad durante la Guerra de los 7 Años, el dictador buscaba el espejo de su propia salvación milagrosa. El círculo íntimo que filtraba la información y administraba el acceso al Führer estaba dominado por 3 hombres con agendas distintas pero complementarias en su efecto. Martin Bormann, el secretario de cuello de toro y rostro redondo que controlaba quién podía ver a Hitler, había maniobrado durante meses para apartar a sus rivales, sobre todo a Himmler, a quien despreciaba en privado y llamaba sarcásticamente tío Heinrich. El 15 de abril aún encontraba tiempo, en plena catástrofe, para volar a Salzburgo y recorrer minas de la zona con el fin de elegir lugares donde ocultar el botín nazi y las posesiones privadas del dictador. Joseph Goebbels, nombrado comisario para la defensa de Berlín, era el único líder destacado decidido a quedarse hasta el final, y el 20 de abril difundió por radio un discurso de cumpleaños llamando a los alemanes a confiar ciegamente en el Führer, que los sacaría de sus dificultades. El general Wilhelm Burgdorf, jefe de la oficina de personal del ejército, encarnaba la lealtad ideológica. Anunciaba la llegada de Hitler con el grito ritual «Señores, el Führer viene». Convencía al dictador de destituir a los generales que consideraba inútiles como hizo con Reimann, comandante de la defensa de Berlín, y se aplicaba a anclar firmemente en la ideología de nuestro Reich a los presidentes de los tribunales sumarios. Entre los 3 conformaban una cámara de eco que reforzaba las ilusiones de Hitler en lugar de corregirlas, y que protegía celosamente el acceso al búnker como fuente última de poder en un Reich que se reducía a unas pocas manzanas. La desconexión entre los mapas del búnker y la realidad del frente se había vuelto absoluta, y no solo por la lentitud de las comunicaciones. Hitler operaba con formaciones que ya no existían como tales. El caso más ilustrativo fue el del cuerpo del Obergruppenführer Felix Steiner, el tercer cuerpo Panzer germánico SS, situado al noroeste de Eberswalde. Según el propio cuartel general del grupo de ejércitos, Vístula, aquel cuerpo no era más que 3 batallones y unos pocos tanques. Y Heinrich ya había asignado la mayoría de sus divisiones al 9º ejército para tapar otras brechas. Pero Hitler, ajeno a esa realidad, empezó a hablar del destacamento de ejército Steiner, una inflación grandiosa incluso para sus propios estándares, e imaginó que podría reforzarse con todas las unidades del CPN cuerpo que se habían retirado al norte de Berlín, e incluso con la guardia de la Luftwaffe de Göring en Karinthal, que ya se había marchado. Las líneas de contención, o Aufanglinien que el cuartel general del 9º ejército comunicaba a Heinrich, eran, como reconoció un oficial de Estado Mayor, poco más que marcas de lápiz graso sobre el mapa, un intento de imponer una apariencia de orden sobre el caos de las tropas que se replegaban en desbandada desde las alturas de Shiloh. El procesamiento de los informes del frente seguía una lógica de autoengaño deliberado, agravada por un retraso estructural que hacía que las órdenes llegaran siempre tarde. Cuando el 21 de abril el general Krebs pidió permiso para trasladar el cuartel general del OKH desde Zosen, amenazado por 40 tanques soviéticos que subían por la carretera de Barut, Hitler se negó. Solo cuando las tropas blindadas ya se oían claramente a lo lejos, un oficial calculó que podían alcanzar Zosen en media hora, y por pura casualidad se detuvieron al quedarse sin diésel al norte de Barut. Se autorizó por fin el traslado, a la 1 de la tarde, justo a tiempo. Los soldados soviéticos que entraron poco después en el complejo camuflado de Maybach 1 y Maybach 2 quedaron asombrados ante el laberinto de búnkeres subterráneos con generadores, mapas de situación y centralitas telefónicas. Uno de ellos respondió a una llamada de un oficial alemán que preguntaba qué ocurría con un escueto «Iván está aquí», antes de mandarlo al infierno. Las unidades rodeadas por su parte eran tratadas como piezas todavía operativas. El 9º ejército de Busse, cercado en los bosques al sureste de Berlín, recibía órdenes de mantener la línea del Oder que llevaba 2 días desintegrándose. El mecanismo era siempre el mismo. Una orden basada en una fantasía se transmitía a una formación incapaz de cumplirla, y el fracaso resultante se atribuía a la cobardía o la traición, nunca al error del plan original. El búnker funcionaba, en la práctica, como una cámara estanca donde la información indeseada no penetraba porque los propios oficiales de enlace estaban dispuestos a no transmitirla. Cuando Hitler ordenó el contraataque de Steiner en la noche del 20 de abril, amenazando con la ejecución en un plazo de 5 horas a cualquier comandante que retuviera a sus hombres, el propio Steiner, atónito, telefoneó a Krebs para recordarle la situación real, pero Krebs estaba de pie casi junto a Hitler y la decisión ya era irrevocable.
Cuando Heinrich, informado poco después, llamó a la Cancillería para protestar por aquella locura, Krebs le respondió que la decisión estaba tomada y que no podía hablar con el Führer, demasiado ocupado para atenderlo. Cada eslabón de la cadena de mando estaba ocupado en proteger la negación de Hitler, no en informarlo. El general Detlefsen, del Estado Mayor del OK Bouvalbier, que visitó el búnker el 25 de abril, describió lo que encontró allí como un autoengaño que rozaba la hipnosis. Una fórmula que captaba con exactitud el estado mental colectivo de quienes rodeaban al dictador. Esa pérdida de contacto con la realidad operativa tenía, según quienes lo observaron de cerca, una raíz en la propia psicología del dictador. El coronel de Maizière, que lo había observado en numerosas conferencias, estaba convencido de que su enfermedad mental consistía en una hipertrófica autoidentificación con el pueblo alemán. Hitler se había identificado tan completamente con Alemania que creía que cualquiera que se opusiera a él se oponía al pueblo entero, y que si él moría, el pueblo no podría sobrevivir sin él. De ahí su indiferencia ante las bajas propias. Las pérdidas nunca pueden ser demasiado altas, le había exclamado al mariscal von Reichenau en 1942 al conocer las cuantiosas bajas de la Leibstandarte. Siembran las semillas de la gloria futura. Esa misma lógica explicaba por qué, en abril de 1945, podía contemplar la destrucción de Berlín y de su población como parte de su propio final, sin que ello alterara sus cálculos. Su orden de tierra quemada del 19 de marzo, que ordenaba destruir cuanto pudiera ser de utilidad al enemigo, había revelado ya esa disposición a sacrificar al pueblo entero. Si la guerra estaba perdida, había dicho a Speer, el pueblo también estaría perdido, y no era necesario preocuparse por sus necesidades elementales de supervivencia. El búnker era, en suma, el símbolo perfecto de un liderazgo que ya no controlaba ni comprendía la guerra que decía dirigir. Hitler había decidido permanecer en Berlín por una razón que él mismo reconocía con una lucidez perversa. La caída de Berchtesgaden no tenía la misma resonancia que la caída de Berlín, ni ofrecía las mismas imágenes espectaculares de monumentos destrozados y edificios en llamas. Su noción de historia, dominada por un deseo obsesivo de inmortalidad, había sustituido por completo a cualquier consideración estratégica. Mientras los frentes se hundían y los informes catastróficos se acumulaban, el dictador seguía moviendo en los mapas divisiones que eran fantasmas y ordenando contraataques a ejércitos que ya no podían maniobrar. Faltaba solo que esa fantasía chocara, de forma frontal e irreversible, con la verdad que los propios generales tendrían que pronunciar en voz alta. Ese choque llegaría en la conferencia de situación del mediodía del 22 de abril y sería el propio Hitler, y no sus subordinados, quien acabaría formulando la sentencia que durante meses había castigado en boca ajena. 22 de abril. Hitler admite la derrota y elige morir en Berlín. El contexto inmediato de aquella conferencia era el fracaso del contraataque de Steiner, la última operación ofensiva que Hitler había concebido sobre el mapa. Durante toda la mañana del 22 de abril, el dictador había exigido febrilmente noticias sobre el avance de aquel cuerpo desde el norte. Ordenó al general Koller, jefe del Estado Mayor de la Luftwaffe, que enviara aviones a comprobar si las tropas de Steiner se habían puesto en movimiento. Telefoneó a Himmler para preguntarle, pero el Reichsführer SS no tenía la menor idea de lo que ocurría. Él y su sombra camaleónica, el Gruppenführer Walter Schellenberg, estaban absortos en sus propios contactos secretos con los aliados occidentales a través del conde Folke Bernadotte, de la Cruz Roja Sueca. Himmler dio una respuesta vagamente optimista que Hitler tomó como un hecho consumado. El dictador necesitaba creer que el ataque estaba en marcha, porque era la única operación que, sobre el mapa, podía impedir el cierre del cerco soviético por el norte de Berlín, donde el 47º Ejército y el 2º Ejército de tanques de guardias de Bogdanov ya rodeaban la ciudad en dirección a Spandau y Oranienburg. Cuando llegó la conferencia del mediodía, la verdad ya no pudo ser filtrada ni edulcorada. Hitler escuchó con certeza que Steiner no se había movido en absoluto y que además las fuerzas soviéticas habían roto el anillo defensivo perimetral en el norte de la ciudad. Estaban presentes los hombres clave del mando: el mariscal de campo Wilhelm Keitel, el general Alfred Jodl, el nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército, Hans Krebs, y el general Burgdorf. Lo que se desplegó ante ellos no fue un debate estratégico, sino el derrumbe del propio dictador. Hitler empezó a gritar y chillar. Las SS lo traicionaban ahora igual que el ejército lo había hecho el año anterior, tras el atentado del 20 de julio. Aquella cólera, según quienes la presenciaron, fue mucho peor que cualquiera de sus enfrentamientos con Guderian a lo largo de los meses anteriores.
El acceso de furia se prolongó hasta que el Führer se desplomó en un sillón, agotado y llorando, en un estado de postración que ninguno de sus generales le había visto jamás. Fue entonces cuando pronunció las palabras que ningún general se había atrevido a decir en voz alta durante meses. Por primera vez, Hitler admitió abiertamente que la guerra estaba perdida. Keitel, Jodl, Krebs y Barkdorf quedaron conmocionados. El dictador continuó diciendo que, como no podía morir combatiendo porque estaba demasiado débil, simplemente se pegaría un tiro para no caer en manos del enemigo. La paradoja del momento era total. La admisión de la derrota no provino de los informes de los generales, sino de la boca del propio hombre que durante años había castigado a quien insinuara esa verdad, que había sometido a Guderian a interrogatorios de la Gestapo y había ordenado la ejecución sumaria de oficiales por fracasos como el del puente de Remagen. Sus subordinados, que tantas veces habían temido pronunciarla, intentaron de inmediato persuadirlo de que partiera hacia Berchtesgaden, pero Hitler había tomado una decisión. Ordenó a Keitel, Jodl y Bormann que se marcharan al sur. Los tres se negaron. Cualquier otro que quisiera irse podía hacerlo, les dijo, pero él se quedaría en Berlín hasta el final, y quería que se hiciera un anuncio público en ese sentido. Los informes que sostenían aquella admisión eran, en efecto, devastadores y no admitían maquillaje. La situación militar en torno a Berlín se había vuelto irreversible en cuestión de días. Los frentes de Chukov y Konev estaban estrangulando la capital desde el norte, el este y el sur, espoleados por la rivalidad que Stalin alimentaba deliberadamente entre ambos mariscales para acelerar la toma de la ciudad. El 9º ejército del general Theodor Busse, el grueso de las tropas que aún quedaban al sureste, con el 11º Cuerpo Panzer SS, el 5º Cuerpo de Montaña SS y la guarnición de Frankfurt del Oder, estaba quedando cercado en los bosques al sureste de Berlín, separado del 8º ejército de guardias de Chuikov por una red de lagos y vías de agua, y empezaba a replegarse hacia el Spreewald, pese a las órdenes terminantes del búnker de no abandonar nunca la línea del Oder. Las puntas blindadas del tercer ejército de guardias de tanques de Ribalco, perteneciente al frente de Konev, habían alcanzado el canal de Teltow, el borde sur del perímetro defensivo de Berlín, tras un avance de 174 kilómetros desde el Neisse en menos de 6 días. Su llegada fue descrita por un informe soviético en una frase inusualmente poética, como tan inesperada como la nieve en pleno verano. El cerco se cerraba, y ninguna de las fuerzas que Hitler invocaba sobre el mapa estaba en condiciones de romperlo. La imposibilidad de que Steiner o Wenck llegaran a Berlín era el núcleo del dilema, y los generales lo sabían perfectamente aunque tardaran en formularlo. El cuerpo de Steiner era una ficción operativa, como ya se ha visto, 3 batallones y unos pocos tanques incapaces de lanzar el ataque grandioso que Hitler había imaginado, y su comandante quedó atónito al recibir la orden por teléfono. En cuanto al 12º ejército del general Walter Wenck, sobre el que el dictador depositaría en los días siguientes todas sus esperanzas, estaba desplegado de cara a los estadounidenses en el Elba y carecía de los efectivos para una operación de relevo sostenida. Cuando, días después, Wenck recibió la orden de girar hacia Berlín, su propia respuesta dejó clara la realidad. Las tropas del ejército habían sufrido grandes pérdidas y padecían una grave escasez de armas. Y el destino del 9º ejército quedaría sellado en los bosques al sur de la capital, en torno a la localidad de Halbe, donde sus aproximadamente 80.000 hombres, perseguidos por la concentración del 2º, el 16º y el 18 ejércitos aéreos soviéticos, que el mariscal Alexander Novikov recibió orden de coordinar contra ellos, quedarían atrapados entre el intento de fuga hacia el oeste para unirse a Wenck y la presión que los aniquilaba desde todas direcciones. Aquella batalla de ruptura se convertiría en una de las matanzas más atroces de las últimas semanas de la guerra. El choque entre la realidad militar y la negación ideológica de Hitler no se resolvió con la admisión de la derrota, sino que cambió de forma con una rapidez sorprendente. Tras su tormenta emocional de la tarde, el dictador reapareció en un estado de ánimo más sereno gracias a una nueva fantasía que el propio Jodl le ofreció. El 12º ejército de Wenck podía girarse desde el Elba, donde se enfrentaba a los estadounidenses, y ordenársele que relevara Berlín, coordinándose con el 9º ejército que rompía su cerco. Hitler se aferró a esa idea de inmediato, como un náufrago a una tabla. Keitel fue encargado de coordinar las acciones de ambos ejércitos y partió esa misma noche hacia el cuartel general de Wenck, no sin que antes Hitler insistiera en que se sentara a comer mientras los sirvientes le preparaban bocadillos para el viaje, media botella de coñac y chocolate como ración de emergencia. La negación había encontrado un nuevo objeto.
La admisión de que la guerra estaba perdida coexistía ahora con la convicción creciente de que Weng salvaría la capital, una contradicción flagrante que el dictador no parecía advertir y que estructuraría todas sus órdenes de los días siguientes. Las consecuencias inmediatas de aquella conferencia se propagaron por todo el búnker y precipitaron decisiones de una oscuridad extrema. Goebbels fue convocado a la Cancillería para ayudar a persuadir a Hitler de que se marchara, pero era la peor elección posible, pues él mismo estaba decidido a quedarse. Cuando salió de la habitación tras hablar a solas con el Führer, anunció que éste le había pedido que trasladara a su familia al búnker. Goebbels le había comunicado durante esa conversación que él y su esposa Magda ya habían decidido matar a sus 6 hijos y luego suicidarse. Hitler conocía y aprobaba aquella decisión, y la consideró una prueba de lealtad total, hasta el punto de que más tarde entregaría a Magda Goebbels su propia insignia de oro del partido, la que siempre llevaba en la guerrera. La llegada de los 6 niños Helga, Hilde, Helmut, Holde, Heda y Heide, todos con nombres que empezaban por la misma letra en honor al lugar del Führer en el alfabeto, tuvo un efecto momentáneamente sobrio sobre los presentes, que descendieron la escalera de hormigón en fila, como una hilera escolar, con sus rostros pálidos destacando contra los abrigos oscuros, y que sabían que serían asesinados como parte de aquel ocaso de los dioses. Aquella misma tarde, tras su terrible tormenta emocional, Hitler reunió en su pequeña sala de estar a sus 2 secretarias restantes, Gerda Christian y Traudl Junge, a su dietista austríaca Constanze Mansiali y a la secretaria de Bormann, para decirles que debían prepararse para partir hacia el Berghof como los demás. Eva Braun, que se había trasladado al búnker el 15 de abril y dormía en una habitación contigua a la de Hitler, sonrió y se acercó a él. «Sabes que nunca te voy a dejar», dijo. «Me quedaré a tu lado». Hitler le bajó la cabeza, y ante todos, la besó de lleno en los labios, un acto que asombró a cuantos lo conocían, pues jamás había mostrado en público semejante gesto de intimidad. Las 2 secretarias, conmovidas, dijeron también que se quedarían. «Si mis generales hubieran sido tan valientes como vosotras», les dijo el dictador, en una frase que condensaba todo su resentimiento hacia el cuerpo de oficiales al que culpaba de la derrota, y les repartió cápsulas de cianuro como regalo de despedida. La decisión de morir en Berlín estaba tomada, y con ella se aceleró la Operación Seraglio, la evacuación hacia Berchtesgaden de los papeles y el personal no esencial, encomendada al ayudante naval, el almirante von Puttkamer, y al ayudante personal Julius Schaub. El componente más oscuro de aquella jornada fue la activación de los preparativos para una muerte colectiva, que contrastaba de forma brutal con la disolución moral que reinaba en los niveles superiores. Mientras Hitler dispensaba cianuro y aprobaba el futuro asesinato de los niños Goebbels, en la superficie y en las salas del complejo, la disciplina se desintegraba. Cuando Traudl Junge subió de madrugada en busca de comida para los niños, encontró escenas de una embriaguez generalizada y conducta licenciosa que la conmocionaron profundamente, pues oficiales de las SS que habían pasado el día buscando desertores para colgarlos, atraían después a jóvenes hambrientas con promesas de fiestas y champán. La contradicción entre la fachada de valores familiares del nacionalsocialismo y la realidad del búnker quedaba expuesta en cada rincón de aquel mundo subterráneo, donde la sentimentalidad, la autocompasión y la brutalidad convivían en idéntica proporción, tal como observó Freytag von Loringhoven al ver descender a la familia Goebbels. El punto culminante de la noche del 22 de abril fue, por tanto, el instante en que la verdad militar irrefutable chocó frontalmente contra la voluntad de Hitler, y este, en lugar de rendirse a sus implicaciones racionales, la subordinó a su propia mitología personal. Los generales no necesitaron arrancarle la admisión de la derrota, fue él quien la pronunció, en un colapso nervioso, antes de reorganizarla de inmediato en torno a una nueva fantasía de rescate protagonizada por Weng. La diferencia con todas las confrontaciones anteriores con Guderian sobre las cifras de inteligencia de Gehlen, sobre la evacuación de Curlandia, sobre el corredor de Kustrin, era que esta vez ya no quedaba ningún frente que defender ni ninguna reserva que mover sobre el mapa. El reconocimiento de que la guerra estaba perdida no produjo una decisión militar coherente, sino la fusión definitiva entre el destino de Hitler y el de Berlín, que él consideraba inseparable del suyo propio, desde aquella hipertrófica autoidentificación con el pueblo alemán que de Maizière había diagnosticado. A partir de aquella noche, el mando del Tercer Reich entró en una fase en la que las órdenes se desconectaron por completo de cualquier posibilidad real, multiplicando las exigencias imposibles. Hitler reclamaría sin descanso el avance de un Weng que no podía llegar, mencionando cada vez menos al fantasmal destacamento de Steiner.
sacrificaría al 9º ejército en los bosques de Halbe, aceptaría con entusiasmo la promesa de Dönitz de enviar marineros a Berlín mediante el aterrizaje forzoso de aviones Junkers 52 en el centro de la ciudad, un plan que mostraba tan poco respeto por la realidad como por la vida de aquellos hombres. Y pocos días después ordenaría a Greim volar fuera de Berlín, con su pierna herida, para castigar a un Himmler que ya negociaba la rendición a espaldas del Führer, mientras hacía ejecutar a su cuñado Fegelein en el jardín de la Cancillería por intentar huir. La confrontación del 22 de abril había marcado el momento exacto en que la realidad operativa dejó de tener cualquier influencia sobre las decisiones del dictador. Lo que vino después no fue ya estrategia, sino el desenlace de una voluntad que había decidido arrastrar consigo a la capital del Reich y el principio del fin de cualquier mando coherente sobre lo que quedaba de Alemania. De Steiner a Wenck, la agonía de las esperanzas falsas. Tras el derrumbe nervioso del 22 de abril, en el que Hitler había admitido por primera vez que la guerra estaba perdida y había anunciado que se quedaría en Berlín para pegarse un tiro, el dictador no se rindió a las consecuencias de esa admisión. La fantasía de Wenck, que Jod le había ofrecido aquella tarde como tabla de salvación, se convirtió de inmediato en el nuevo objeto de la negación. El 12º ejército giraría desde el Elba, se uniría al 9º ejército de Busse y asestaría un golpe demoledor al cerco soviético. Hitler aprobó la operación con una energía que desconcertó a quienes lo habían visto desmoronarse horas antes, y el mariscal Keitel partió esa misma noche hacia el cuartel general de Wenck en Widersdorf para coordinarla, no sin que antes el dictador insistiera en que los sirvientes le prepararan bocadillos, media botella de coñac y chocolate para el viaje. El nombre de Wenck se convertiría desde entonces en el conjuro repetido en cada conferencia del búnker, el último punto de fuga de una mente que había aprendido a producir fantasías operativas con la misma velocidad con que la realidad las destruía. Lo que Keitel encontró en Widersdorf era la negación hecha carne. El 12º ejército de Walter Wenck constaba nominalmente de 5 divisiones, pero la inspección más superficial revelaba su naturaleza. La división Ulrich von Hatten y la división Theodor Körner estaban formadas en su mayoría por reclutas adolescentes extraídos de las escuelas de suboficiales y de los últimos cursos de las academias militares, con instrucción de apenas 8 semanas y sin el equipamiento pesado necesario para operaciones ofensivas sostenidas. Wenck era uno de los oficiales más capaces de la Wehrmacht, 45 años, veterano del Frente Oriental, estimado incluso por Guderian, pero en febrero de 1945 había sufrido un grave accidente de tráfico al quedarse dormido al volante tras jornadas de trabajo de 20 horas, y su recuperación física era aún incompleta. Escuchó los planes de Keitel con la cortesía que exigía el rango del mariscal y respondió con la precisión que le permitía su situación. Podía intentar abrir un corredor hacia el sur de Berlín, pero no para liberar la capital, sino únicamente para sacar de ella a los civiles atrapados. Ningún milagro podía esperarse de él. Sus columnas llegaron a alcanzar Billitz, a 40 kilómetros del centro de Berlín, el 28 de abril, tiempo suficiente para evacuar a miles de enfermos y heridos del hospital militar allí establecido, antes de ser detenidas por la presión combinada del 4º ejército de guardias soviético. Keitel regresó al búnker sin haber cambiado nada, pero con la obligación institucional de informar como si algo fuera a cambiar. El abismo entre las órdenes emitidas y la realidad del campo tenía en la bolsa de Halbe su ilustración más brutal. El 9º ejército del general Theodor Busse, unos 80.000 hombres atrapados en los bosques al sureste de Berlín, presionados por el primer frente bielorruso desde el norte y por el primer frente ucraniano desde el sur, recibía del búnker órdenes terminantes de mantener la línea del Oder sin ceder un metro y girar al norte para unirse a la ofensiva de Wenck. Busse era un comandante veterano de las batallas defensivas del Vístula y comprendía con claridad que aquella orden era un certificado de defunción colectiva. El perímetro que controlaba se contraía a razón de varios kilómetros por día. Sus hospitales de campaña estaban desbordados. La evacuación de heridos era imposible bajo el fuego constante, y los depósitos de munición se agotaban sin que el reabastecimiento aéreo, ya prácticamente inexistente, pudiera compensar el consumo. El 26 de abril tomó la decisión de iniciar el repliegue hacia el suroeste para intentar conectar con las columnas avanzadas de Wenck, desobedeciendo directamente las órdenes del OKH. Aquella ruptura hacia el oeste a través de los pinares del Spreewald, entre el 28 de abril y el 1 de mayo, sería una de las batallas más caóticas y sangrientas de las últimas semanas del conflicto. Columnas de soldados mezclados con decenas de miles de civiles intentando avanzar en la oscuridad entre los árboles, bajo el fuego de artillería de 3 ejércitos soviéticos. El mariscal Novikov había recibido orden de coordinar la acción de sus fuerzas aéreas específicamente contra ese bolsón.
Entre 20.000 y 25.000 hombres lograron cruzar las líneas estadounidenses en el Elba. El resto pereció en los bosques o cayó prisionero. La desobediencia de Busse salvó a quienes pudo salvar. La obediencia los habría matado a todos. Frente a ese patrón de órdenes imposibles, el Estado Mayor desarrolló el único mecanismo de supervivencia que le quedaba: la doble contabilidad, obedecer en el papel y desobedecer en la práctica. Nadie encarnó esa resistencia silenciosa con más consecuencia que el general Gotthard Heinrici, comandante del grupo de ejércitos. Vístula desde el 20 de marzo, Heinrici era un especialista en defensa elástica que había aprendido en el frente oriental que ninguna línea rígida resistía a un enemigo con triple superioridad numérica y que solo el repliegue controlado en el momento preciso permitía conservar la fuerza de combate. Su aspecto físico, chaqueta de piel de oveja del frente, polainas de la Primera Guerra Mundial, un paraguas que jamás abandonaba, contrastaba con la impecable pulcritud del Estado Mayor del búnker, y ese contraste era sintomático. Heinrici representaba el mundo real del soldado frente a la geometría de los mapas que se manejaban en el sótano de la Cancillería. Cuando se le informó del contraataque de Steiner, telefoneó directamente a la Cancillería para protestar por aquella locura, pero Krebs le respondió que la decisión estaba tomada y que no podía hablar con el Führer. Heinrici, junto a Albert Speer, había trabajado durante semanas para sabotear en silencio la orden de demolición de los puentes de Berlín. Ambos sabían que destruir las infraestructuras de agua y saneamiento condenaba a la población civil mucho más allá del término de la batalla, y consiguieron retrasar, ignorar o desactivar decenas de órdenes de voladura. En privado, Heinrici decía a su Estado Mayor que no pensaba librar una batalla prolongada por la capital. Su estrategia era que el Ejército Rojo llegara rápido y sorprendiera a la cúpula nazi antes de que ésta pudiera ordenar nuevas destrucciones. El 28 de abril, fue relevado del mando por haberse negado a ejecutar la orden de mantener el corredor norte de Berlín a cualquier precio. Su sustituto designado, el general Kurt Student, jamás llegaría a tomar el control efectivo de unas unidades que ya no existían como fuerza cohesionada. La destitución de Heinrici fue la última vez que el sistema castigó a un general por decir la verdad, porque después ya no quedaban generales a quienes destituir. Mientras el mando profesional se desintegraba, el terror disciplinario alcanzó su paroxismo como único sustituto de la estrategia. El Fliegen des Standgericht, el tribunal sumario volante establecido por Hitler el 9 de marzo, era una unidad autónoma compuesta por un juez del partido, un suboficial de las SS y un pelotón de 8 hombres cuya misión era recorrer las calles y las carreteras en retirada. Su principio rector, redactado sin eufemismos en la orden constitutiva, era que la justicia de la clemencia no es aplicable. El tribunal podía detener, juzgar y ejecutar a cualquier soldado en el plazo de minutos, sin derecho a defensa, sin posibilidad de apelación, con la única exigencia de que el acusado pudiera ser identificado como miembro del ejército alemán. En las calles de Berlín, las patrullas de la Feldgendarmerie y los escuadrones de las SS colgaban cadáveres en los árboles de los bulevares y en las farolas de los cruces con carteles escritos a mano: «Yo era un cobarde. Aquí cuelgo porque no creí en el Führer», que pretendían ser un elemento disuasorio, pero que funcionaban como el ornamento macabro de un sistema que ya solo podía sostenerse por el miedo. En Spandau, un capitán con 12 años de servicio en el frente del Este fue ahorcado en la acera por haber retirado su compañía sin orden escrita. En Charlottenburg, 3 suboficiales fueron fusilados en el portal de un edificio residencial por no llevar consigo las hojas de servicio que acreditaban su destino. El 20 de abril, una unidad policial entera fue enviada a la zona de Strausberg con la orden expresa de capturar desertores, ejecutarlos en el acto y disparar a cualquier soldado que se retirara sin órdenes. Pero incluso los designados como verdugos empezaron a desertar de camino al frente. Uno de ellos, capturado por los soviéticos y sometido a interrogatorio por el Smersh, declaró que unos 40.000 hombres se ocultaban en Berlín antes incluso del avance ruso. Vivían en los sótanos inundados de los edificios destruidos y en los túneles del metro, y la cifra crecía con rapidez a medida que las unidades se disgregaban al primer contacto con el enemigo. El terror, que había sido el lubricante del sistema durante años, era ya incapaz de reemplazar a la estrategia. Las órdenes sobre la defensa de la ciudad eran tan contradictorias entre sí como desconectadas de la realidad táctica.
Goebbels, en su doble papel de ministro de propaganda y comisario para la defensa del Reich de Berlín, cargo que Hitler le había otorgado el 30 de enero, había ordenado la construcción de barricadas de adoquines y tranvías volcados, fosos antitanque de 2 metros de profundidad y nidos de ametralladoras en los cruces principales, obligando a decenas de miles de civiles subalimentados, en su mayoría mujeres mayores y adolescentes, a cavar zanjas que ningún oficial de ingenieros militares consideraba útiles desde el punto de vista táctico. El propio ejército despreciaba en privado aquellas barricadas erigidas por iniciativa del partido, porque obstaculizaban el tráfico militar y bloqueaban el flujo de refugiados que intentaban abandonar la ciudad por los pocos corredores aún abiertos. La defensa casa por casa quedó encomendada al Volkssturm, la milicia popular cuyos batallones los soldados soviéticos llamaban totales, por la movilización total que los había generado, y los oficiales de la Wehrmacht apodaban el guiso, aludiendo a la mezcla incongruente de carne vieja y verdura verde. A muchos se les entregaba un Panzerfaust y una granada de mano sin armas adicionales, tras recibir 3 o 4 horas de instrucción sobre su empleo, y se los enviaba a defender posiciones que unidades profesionales habrían abandonado por indefendibles. El coronel Eismann, jefe de operaciones del Grupo de Ejércitos Vístula, lo formuló sin rodeos en su informe posterior. Aquello era una orden de asesinato masivo organizado. Sus bajas entre el 16 y el 30 de abril serían proporcionalmente superiores a las de cualquier unidad regular. Cada batallón del Volkssturm enviado a un cruce de Berlín sin apoyo artillero ni vías de retirada era, en la práctica, una ejecución diferida. La desintegración del sistema de mando alcanzó su punto de no retorno con la traición de Himmler. El 28 de abril, Hitler supo por la BBC de Londres y por un despacho de la agencia Reuters que el Reichsführer SS había intentado negociar la rendición con los aliados occidentales a través del conde Folke Bernadotte en el Hotel Atlantic de Lübeck el 23 de abril, ofreciendo entregar el frente occidental a cambio de la supervivencia del régimen. La noticia llegó al búnker cuando el perímetro defensivo se había reducido a un rectángulo de escombros de 5 kilómetros de ancho, y todos los resentimientos de Hitler contra las SS, la organización que supuestamente encarnaba la lealtad absoluta, el alma del movimiento frente a la corrupción del ejército, estallaron en una furia que quienes la presenciaron describieron como la más intensa que le habían visto jamás. Ordenó la detención y ejecución inmediata de Hermann Fegelein, el cuñado de Eva Braun, que servía como enlace de Himmler en el búnker y que había sido capturado en un apartamento de Charlottenburg mientras intentaba huir de Berlín vestido de civil, con documentos falsos a nombre de un ciudadano sueco, divisas extranjeras y joyas que no eran suyas. Fegelein fue sacado al jardín de la Cancillería y fusilado en la madrugada del 29 de abril. Ni su grado de Obergruppenführer ni su parentesco con la mujer que Hitler desposaría horas después le valieron ninguna consideración. Inmediatamente después ordenó al recién nombrado mariscal de campo Ritter von Greim, que había llegado al búnker con la tibia fracturada por la metralla antiaérea soviética durante el vuelo de aproximación que saliera de Berlín, a bordo de un Fieseler Storch pilotado por la aviadora Hannah Reich, asumiera el mando de la Luftwaffe y garantizara que un traidor nunca lo sucediera como Führer. Enviar a un hombre herido en avión desde una ciudad sitiada con ese mandato era ya, objetivamente, un acto ritual. La Luftwaffe no podía cambiar en nada el curso de la batalla, y Greim lo sabía perfectamente. A esas alturas, las decisiones de Hitler habían dejado de ser operativas para convertirse en actos de un teatro de la negación. La promesa de Dönitz de enviar marineros de la Kriegsmarine a Berlín mediante aterrizajes forzosos de Junkers 52 en la Avenida del Este revelaba la misma lógica. El espacio disponible entre los cráteres de bomba y los tranvías volcados no permitía ningún tipo de maniobra, y los únicos aparatos que lograron aterrizar lo hicieron en condiciones de riesgo extremo, trayendo propaganda y escasos pertrechos, cuando lo que escaseaba era munición de pistola. La llegada al búnker del Brigadeführer Jürgen Krukenberg, con 90 voluntarios franceses de la división Charlemagne, el 24 de abril, el único refuerzo que respondió a las numerosas órdenes de concentración emitidas en las 48 horas anteriores, produjo en Krebs un asombro que él mismo admitió sin disimulo. En ese momento comprendió que el sistema de mando había dejado de funcionar como tal. Los 90 hombres de Krukenberg fueron enviados al distrito de Neukölln para defender el puente de Sonnenallee, y se convertirían en algunos de los últimos combatientes en resistir en los sótanos de la estación de metro de Stadtmitte. El búnker localizaba la posición del frente soviético marcando números de teléfono de la guía de Berlín. Una voz en ruso al otro lado del auricular indicaba con aproximación de una manzana dónde estaba el enemigo. Era el único sistema de inteligencia que le quedaba al mando supremo del Reich.
El general Detlefsen, del Estado Mayor del OKW, que visitó el búnker el 25 de abril para intentar coordinar las operaciones exteriores, describió lo que encontró como un autoengaño que rozaba la hipnosis colectiva. El 27 de abril, el perímetro defensivo se había contraído a una franja de menos de 5 kilómetros de ancho y 15 de largo que se extendía desde Alexanderplatz hasta el nudo ferroviario de Charlottenburg, con los soviéticos controlando ya amplios sectores de Mitte, Kreuzberg y Prenzlauer Berg. El comandante de la defensa de Berlín, el general Helmut Weidling, había llegado al cargo en circunstancias que resumían por sí solas el estado del sistema. Convocado al búnker el 23 de abril para ser ejecutado por haber supuestamente abandonado su puesto de mando, se presentó en persona para desmentir el cargo y Hitler lo nombró comandante de la guarnición en el acto, pasando en pocas horas de reo a responsable de la defensa de la capital. Weidling era un artillero profesional competente y sin ilusiones. Aquella tarde presentó a Hitler un plan de ruptura hacia el suroeste, la única dirección en que existía aún una brecha teórica en el cerco, con una punta de lanza de 37 tanques operativos y el grueso de las 4 divisiones de combate que aún mantenían cierta coherencia. El plan era militarmente razonable y tenía alguna posibilidad real de éxito si se ejecutaba con rapidez. Hitler negó con la cabeza con una calma que sus interlocutores encontraron más perturbadora que cualquiera de sus anteriores arrebatos. Su propuesta es perfectamente correcta desde el punto de vista militar, le dijo. Pero, ¿de qué sirve todo esto? No tengo la menor intención de vagar por los bosques como un fugitivo. Me quedo aquí y caeré al frente de mis tropas. Weidling no insistió. Sabía que no había nada más que decir. La fórmula de Hitler resumía con precisión involuntaria el destino que el dictador había elegido no solo para sí, sino para una capital entera. Había convertido su propia muerte en política de Estado, y esa decisión arrastraría consigo a quienes seguían ejecutando órdenes que ya no significaban nada excepto la prolongación aritmética del sufrimiento. Lo que quedaba por venir no sería ya mando ni estrategia, sino el epílogo de una voluntad que se había confundido con la historia. Muerte en el búnker, el ocaso sangriento del nazismo. La noche del 28 al 29 de abril, en medio del derrumbe del mando, Hitler protagonizó el último de los actos rituales del búnker. Se casó con Eva Braun. Goebbels llevó a la sala de estar privada a Walter Wagner, un funcionario del GAU de Berlín con autoridad para oficiar matrimonios civiles, que se presentó con su uniforme pardo del partido y un brazalete del Volkssturm. Tras preguntar a ambos si eran de ascendencia aria pura y estaban libres de enfermedades hereditarias, la ceremonia se resolvió en un par de minutos. Eva Braun empezó a firmar con su apellido de soltera, se detuvo, tachó la B y corrigió la entrada. Eva Hitler, de soltera Braun. La firma del dictador era ilegible, pues su mano temblaba demasiado. Después, Hitler se llevó a la secretaria Traudl Junge a otra habitación para dictar su testamento político y privado. Ella esperaba por fin una explicación profunda del sacrificio. En su lugar brotó un torrente de clichés, delirios y recriminaciones. Él nunca había querido la guerra, le había sido impuesta por intereses judíos internacionales, y aquel conflicto pasaría a la historia como la manifestación más gloriosa de la voluntad de vivir de un pueblo. En aquel testamento, Hitler ejerció su política de divide y vencerás incluso desde más allá de la tumba. Nombró presidente del Reich al gran almirante Dönitz, mientras que Goebbels sería canciller y Bormann, mi más fiel camarada de partido, canciller del partido y ejecutor de su testamento privado. El nombramiento más grotesco fue el del Gauleiter Karl Hanke como nuevo Reichsführer SS, en sustitución de Himmler, pese a que Hanke seguía atrapado en Breslau. El ejército, la Luftwaffe y las SS lo habían fallado o traicionado. Solo el leal Dönitz, apodado en la marina Hitler Junge Keks por ser el portavoz de su Führer, había emergido por encima de los conspiradores. La carta de acompañamiento del general Burgdorf, que envió una copia del testamento al mariscal Schörner, confirmaba que la estremecedora noticia de la traición de Himmler había sido para Hitler el golpe final. El 30 de abril, Hitler dedicó sus últimas horas a asegurarse de que ni su cuerpo ni el de su esposa cayeran en manos soviéticas. Aterrado por la posibilidad de que el veneno no funcionara, ordenó probar una cápsula de cianuro del Dr. Stumpfegger en Blondie, su adorada perra pastor alemán, que murió junto a sus cachorros. La noticia de la ejecución de Mussolini por los partisanos y de cómo los cuerpos del Duce y de Clara Petacci habían sido colgados boca abajo en Milán había reforzado su determinación de que su propio cadáver fuera incinerado.
Tras una comida final con sus secretarias y su dietista, Hitler y Eva se retiraron a las habitaciones privadas. Poco después de las 3:15 de la tarde, nadie oyó el disparo. Su ayuda de cámara Heinz Link, seguido de Gunsche, Goebbels, Bormann y Axmann, entró en la sala. Los cuerpos fueron envueltos en mantas de la Wehrmacht, subidos al jardín de la Cancillería, rociados con gasolina de los bidones que el chofer Erich Kempka había enviado y quemados, mientras los presentes alzaban el brazo en el saludo nazi. El destino de los generales que se quedaron selló el final del mando coherente del Tercer Reich. Esa misma noche, el general Hans Krebs, jefe del Estado Mayor del Ejército, fue enviado a negociar con el general Chuikov en su cuartel general de Schulenburg-Ring. Krebs, que había sido agregado militar en Moscú y chapurreaba algo de ruso, intentó obtener un alto el fuego que reconociera primero al gobierno de Donitz. Chuikov, con su astucia campesina, reconoció la táctica de inmediato. Stalin, despertado por Zhukov, fue tajante. Ninguna negociación salvo la capitulación incondicional. Cuando la exigencia soviética llegó al búnker sin respuesta, el primero frente bielorruso desató un huracán de fuego sobre el centro de la ciudad. Krebs y Burgdorf, que habían rendido el saludo ante el cadáver ardiente de Hitler, se suicidaron en el búnker la noche del 1 al 2 de mayo. Goebbels y su esposa Magda, tras envenenar a sus 6 hijos con la ayuda del doctor Helmut Kunz, a quien Magda había abordado en el pasillo días antes diciéndole que lo más probable era que tuvieran que matar a los niños, se quitaron también la vida. Weidling, que había recibido la orden de no capitular, terminó rindiendo formalmente la guarnición de Berlín el 2 de mayo. La reconstrucción de aquellos últimos días se debe en gran medida a los testimonios de los supervivientes. La secretaria Traudl Junge, que tomó al dictado el testamento, dejó constancia tanto del torrente de clichés de Hitler como de las escenas de descomposición moral que encontró al subir en busca de comida para los niños Goebbels. Oficiales de las SS que habían pasado el día buscando desertores para colgarlos atraían después a jóvenes hambrientas con promesas de fiestas y champán. El telefonista Rochus Misch, que permaneció en su puesto hasta el final, presenció el ir y venir del búnker y supo del incendio de los cuerpos por un guardia que bajó las escaleras anunciando que el jefe está ardiendo. Los oficiales interrogados por los aliados Speer, Below, Freytag, von Loringhoven aportaron el resto del rompecabezas. La intérprete de Smersh, Yelena Arshevskaya, encargada de custodiar las mandíbulas de Hitler durante las celebraciones de la victoria, documentó la búsqueda soviética del cadáver y el penoso estado de los civiles que aún quedaban en la ciudad. El choque final entre el profesionalismo militar y el fanatismo ideológico de Hitler quedó expuesto en los interrogatorios posteriores. Los oficiales de la Wehrmacht expresaron ante sus captores británicos y estadounidenses una inocencia herida, dispuestos a reconocer errores, pero no crímenes. Un informe basado en más de 300 entrevistas detectó en ellos un sentido moral pervertido. Consideraban que perseguir a los judíos antes de la guerra había sido un error porque puso a los anglo-estadounidenses en contra de Alemania, no porque fuera moralmente atroz. Muchos insinuaban que ellos mismos habían sido víctimas del nazismo, pues de no haber interferido Hitler tan desastrosamente en la conducción de la guerra, jamás habrían sido derrotados. Era la coartada de un cuerpo de oficiales que había sostenido el régimen en sus objetivos bélicos y que ahora trataba de separar su honor profesional de los crímenes del Führer al que había obedecido hasta el final. Las consecuencias humanas del retraso en aceptar la derrota fueron atroces y perfectamente cuantificables. La negativa de Hitler a permitir rendiciones o repliegues prolongó una batalla cuyo desenlace estaba decidido desde semanas antes. Solo las bajas soviéticas en la operación de Berlín ascendieron a 78.291 muertos y 274.184 heridos, cifras que los propios historiadores rusos atribuyen en parte a la carrera por tomar la ciudad antes que los aliados occidentales y a la concentración de tantos ejércitos que se bombardeaban entre sí. Del lado alemán, el 9º ejército fue aniquilado en los bosques de Halbe, donde apenas 25.000 hombres lograron abrirse paso. A ello se sumó el horror infligido a la población civil. Las estimaciones de los principales hospitales berlineses cifraron entre 95.000 y 130.000 las víctimas de violación en la capital, y se calcula que al menos 2 millones de mujeres alemanas fueron violadas durante el avance soviético. Cada día que Hitler retrasó su suicidio, como comprendieron finalmente incluso los leales del búnker, se traducía en un mayor número de muertos. Este momento representa el punto culminante del colapso del Tercer Reich, porque en él se condensan todas las patologías del liderazgo desconectado de la realidad.
Hitler se había identificado tan completamente con el pueblo alemán en palabras del coronel de Maizière, una hipertrófica autoidentificación, que creía que si él moría, Alemania no podía sobrevivir, y de ahí su disposición a arrastrar consigo a una capital entera. Su orden de tierra quemada del 19 de marzo había revelado ya esa lógica. Si la guerra estaba perdida, había dicho a Speer, el pueblo también lo estaba, y no merecía la pena preocuparse por sus necesidades elementales de supervivencia. El sistema que había construido, basado en la lealtad incondicional y el terror, premiaba a los aduladores como Krebs, el hombre que sabía hacer blanco de lo negro, y castigaba a quienes, como Guderian, se atrevían a presentar la verdad. La lección sobre el liderazgo es nítida. Cuando la negación del jefe se convierte en norma institucional, el aparato entero pierde la capacidad de corregir el rumbo y la maquinaria sigue ejecutando órdenes imposibles hasta su autodestrucción. El punto culminante llegó cuando incluso los más leales tuvieron que reconocer que la guerra estaba irremediablemente perdida. No fue Guderian, ya destituido, ni Heinrichi, apartado del mando, quienes pronunciaron la sentencia definitiva, sino el propio círculo íntimo del búnker. Cuando las comunicaciones seguras se desplomaron al ser derribado el globo que sostenía la antena, y los mensajes de Schörner y Wenck confirmaron que ningún ejército acudiría al rescate, los loyalistas comprendieron que cuanto más demorara Hitler su muerte, mayor sería el número de quienes morirían con él. La capitulación incondicional firmada poco después en Karlshorst no hizo sino formalizar lo que la realidad militar había decidido mucho antes. El cadáver de Hitler, cuyas mandíbulas y cráneo conservó el aparato soviético y cuyas cenizas acabarían finalmente arrojadas al sistema de alcantarillado de Magdeburgo en 1970, fue el último testimonio físico de un régimen que confundió la voluntad con la estrategia. Cada año, en las alturas de Seelow y en los bosques al sur de Berlín, siguen apareciendo cerca de 1000 cuerpos de aquel 1945. El saldo silencioso de una negación que costó incontables vidas mucho después de que la guerra estuviera perdida.